Yo vi cómo nos robaron Cuba. Gabriel, 14 años. Rompe el silencio. Me llamo Gabriel, tengo 14 años y nací en un país donde mis abuelos soñaron con libertad, donde las historias de un pasado próspero y lleno de promesas llenaban el aire. Pero yo, desde que tengo memoria, solo he conocido el miedo. Esta no es una historia de política, ni un discurso cargado de odio. No, esta es una historia mucho más profunda, más personal. Es la historia de lo que se siente crecer en una tierra que se desmorona día tras día, mientras los adultos a mi alrededor callan, con la resignación pintada en sus rostros. Pero yo ya no quiero callar más. No puedo, porque vi con mis propios ojos, desde mi pequeña ventana al mundo, cómo nos robaron Cuba. Recuerdo a mi abuelo, con sus manos viejas y su voz suave, hablándome de un país vibrante, lleno de vida, como si describiera un paraíso perdido. Me contaba que en sus tiempos, los niños como yo corrían por las calles sin el menor rastro de miedo, sus risas resonando sin límites. Decía que los vecinos se reunían en los portales al caer la noche, no para vigilar, sino para cantar boleros que se elevaban hacia la luna, que las familias soñaban en grande, con un futuro ilimitado al alcance de sus manos. Pero ese país, el que mi abuelo describe con nostalgia en sus ojos, ya no existe. Es una leyenda. Hoy, lo que veo con mis propios ojos son estantes vacíos en las tiendas, anaqueles desolados que no tienen nada que ofrecer más allá de la carencia. Veo a familias desgarradas, separadas por la necesidad, obligadas a buscar un futuro en tierras lejanas, dejando un vacío que ninguna carta puede llenar. Veo a jóvenes, apenas mayores que yo, huyendo en balsas improvisadas, desafiando la furia del mar y la incertidumbre de lo desconocido, porque aquí ya no hay esperanza. Veo a padres llorando en silencio, con el corazón roto, porque no tienen que darle de comer a sus hijos, porque la dignidad se diluye en la lucha diaria por el pan. Vi cómo mi mejor amigo, con quien compartía sueños y travesuras, se fue del barrio sin despedirse, una ausencia súbita y dolorosa. Lo vi llorar en silencio muchas veces, con el rostro oculto entre sus manos, porque sabía que si hablaba, si expresaba su frustración, si tan solo susurraba una queja, lo podían castigar, y el miedo era un carcelero implacable. Mi mamá, mi heroína silenciosa, trabaja todo el día, doblando su espalda en empleos precarios, por un salario miserable que no alcanza ni para un litro de leche, ni para una barra de pan. Mi papá desapareció. Simplemente se esfumó una noche, después de intentar expresar su opinión, de alzar su voz en una reunión del barrio, un espacio supuestamente para el diálogo que se convirtió en una trampa. Nunca más lo volvimos a ver. Y yo me quedé con esa ausencia que quema, preguntando en mi interior una y otra vez: ¿por qué todos se resignan? ¿Por qué aceptamos vivir así, con el miedo como sombra constante, con la carencia como horizonte? El día que decidí que no podía seguir callando, el día que sentí que algo se rompía dentro de mí, fue cuando vi a mi maestra. Era una mujer buena, valiente, con el alma transparente y la voz siempre suave, que se atrevió a decir la verdad, a decir que los niños de su escuela tenían hambre. Por esa simple frase, por esa verdad tan dolorosa, fue humillada públicamente, señalada, denigrada frente a todos, como si la verdad fuera un crimen imperdonable. En ese momento, sentí una rabia inmensa, una furia que no cabía en mi pequeño cuerpo de 14 años. Y pensé con una claridad brutal: si yo no hablo ahora, ¿cuándo lo haré? ¿Cuándo tendré la valentía de alzar mi propia voz? No quiero vivir con miedo. No quiero crecer creyendo que soñar es un lujo, un privilegio de otros. No quiero que mi generación se conforme con la miseria y el silencio. Quiero un país donde podamos decir lo que pensamos, gritar nuestras verdades sin ser castigados, sin desaparecer en la noche. Donde los abuelos, como el mío, no tengan que hacer colas eternas bajo el sol abrasador para conseguir un pedazo de pan, solo para regresar a casa con las manos vacías. Donde los niños, como yo, puedan crecer libres, con la cabeza en alto, con el alma llena de esperanza y no de temor. A los que están afuera, a los que nos miran desde lejos, a los que tienen la libertad de hablar, les pido, desde lo más profundo de mi corazón, que no se olviden de nosotros. No somos estadísticas en un informe económico, no somos propaganda política que se consume y se olvida. Somos personas, somos cubanos, somos vidas atrapadas en una realidad que no elegimos, pero que queremos cambiar. Y necesitamos que el mundo escuche nuestra verdad, esa que nos quema por dentro. Porque sí, yo vi cómo nos robaron Cuba, vi cómo nos despojaron de los sueños, de la esperanza, de la voz. Pero también sé que si todos hablamos, si todos, desde el más pequeño al más grande, rompemos el silencio que nos encadena,
Si tejemos una red de voces que gritan por la justicia, un día, solo un día, la recuperaremos. Y ese día, la libertad no será solo el sueño de mis abuelos, sino la realidad de mi generación. La promesa de Gabriel, un eco de esperanza en la lucha por Cuba. La voz de Gabriel, de apenas 14 años, resonó como un trueno en el silencio cómplice que ha envuelto a Cuba durante décadas. Su testimonio, crudo y doloroso, nos abrió una ventana a una realidad que muchos prefieren ignorar. La de un país desangrándose en silencio, mientras la vida sigue su curso en el resto del mundo. Pero el grito de Gabriel no es solo un lamento, es también una promesa, la de una generación que se niega a heredar el miedo y la resignación. Su historia es apenas el comienzo de un despertar que podría cambiarlo todo. Las voces que despiertan. El eco de la confesión de Gabriel no tardó en replicarse. Tras su valentía, otros jóvenes, cansados de las colas interminables y los estantes vacíos, de las promesas rotas y las libertades coartadas, comenzaron a alzar sus propias voces. No eran grandes líderes políticos ni disidentes experimentados. Eran estudiantes, artistas, deportistas, trabajadores, hijos e hijas de una Cuba que ya no reconocían. Sus mensajes, que antes circulaban en susurros y por canales clandestinos, ahora inundaban las redes sociales, sorteando la censura con ingenio y determinación. Un vídeo de una joven bailarina recitando un poema sobre la libertad se hacía viral. Una canción de rap con letras contestatarias se convertía en himno clandestino. Un grafitero transformaba muros derruidos en lienzos de protesta. El miedo, ese carcelero invisible que había dominado a generaciones, comenzaba a perder su poder ante la fuerza contagiosa de la verdad. Los abuelos, que habían bajado la cabeza por años para proteger a sus familias, veían en los ojos de sus nietos el brillo de una esperanza que creían perdida. Las madres, que guardaban sus lágrimas en secreto, sentían una nueva fuerza al ver a sus hijos hablar lo que ellas callaron. La diáspora cubana, dispersa por el mundo, encontró en estas nuevas voces un eco de sus propios anhelos, redoblando sus esfuerzos para amplificar el mensaje de quienes resistían en la isla. De la resignación a la acción. La narración de Gabriel no fue solo una historia, fue una chispa. Su "Yo vi cómo nos robaron Cuba" se convirtió en un llamado a la acción. Las protestas, antes esporádicas y brutalmente reprimidas, empezaron a cobrar una nueva dimensión. No eran solo manifestantes, eran vecinos, amigos, familias enteras. Exigían comida, medicinas, electricidad, pero, sobre todo, exigían el derecho a vivir con dignidad, a hablar sin miedo, a soñar con un futuro que no estuviera dictado por el temor. El gobierno, acostumbrado al silencio y al control absoluto, se encontró con una resistencia inesperada. La represión, aunque brutal, ya no lograba sofocar por completo la llama del descontento. Cada detención, cada desaparición, cada acto de violencia estatal, en lugar de intimidar, alimentaba una indignación que se extendía como la pólvora. El mundo comenzó a mirar con más atención, ya no solo los informes oficiales, sino los testimonios directos, los vídeos grabados con celulares a escondidas, las súplicas que lograban cruzar las fronteras. La verdad de Cuba, la verdad de Gabriel y de millones como él, se abría paso. El futuro, una partitura por escribir. El camino por delante es largo y está lleno de desafíos, de pruebas que pondrán a prueba la determinación de esta nueva generación. La historia de Cuba no se reescribirá de la noche a la mañana. Pero algo fundamental ha cambiado. La voz de Gabriel ha roto el hechizo del silencio. Ha recordado a muchos, dentro y fuera de la isla, que la libertad no se mendiga, sino que se conquista. Ha demostrado que incluso la voz más pequeña, cuando es auténtica y valiente, puede resonar con una fuerza inmensa. La memoria de su padre ausente, el dolor de su amigo emigrado, la humillación de su maestra, todo eso se ha transformado en un motor imparable. Gabriel y su generación no solo quieren recuperar el país que les robaron, quieren construir uno nuevo, uno donde la libertad no sea una palabra vacía, sino una realidad palpable. Quieren una Cuba donde los niños puedan correr sin miedo, donde los vecinos se reúnan a cantar boleros con el alma libre, donde las familias sueñen en grandes sin cadenas. ¿Será la valentía de Gabriel y de tantos otros la semilla de una verdadera transformación? ¿Podrá el eco de sus voces, el grito de una generación cansada del miedo, finalmente traer la luz a una isla sumida en la oscuridad? El futuro de Cuba es una partitura que aún se está escribiendo, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, suena una melodía de esperanza.